necesitan y dan el paso con seriedad y con firmeza. Muy bien, pues hoy vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Let's go to the Actos. book of Acts. Muy bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a ver allí un pasaje pues que está relacionado con Acts chapter 8. con el bautismo también, pero que nos enseña unas cuantas cosas profundas. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, a partir del versículo 26. From verse 26. Dice allí que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En este pasaje hay tres personajes. There are three persons in this passage. Keila, me alegro de verte. Muy bien. Muy bien. Hay tres personajes. Uno es el etíope. One is the Ethiopian. Otro es el Espíritu Santo. The other one is the Holy Y Spirit. otro es Felipe. And Philip is the third one. Son tres personajes Three people que forman este relato que nos da este pasaje de Hechos. that form this story that we have told. Este etíope nos dice la Escritura que era un personaje importante, The Ethiopian was an important person, says que Scripture. tenía a cargo las historias de la reina, era alguien de cierto Great nivel. authority. It says that he was a man that had authority. Él era religioso He was a religious man. porque había venido a Jerusalén a adorar. He had even come to Jerusalem to Era worship God. religioso, pero estaba ciego. Now he was religious, but he was blind. Estaba ciego, pero era noble. He was blind, but he was honest. He was noble. Esto es muy importante. Very important. Cuando Felipe le oyó que leía, Felipe conocía la Escritura. And Philip knew Scripture, and when he saw him En reading, cuanto oyó aquello que leía, se dio cuenta que estaba leyendo al profeta Isaías. he knew that he was reading the prophet Isaiah. Y Felipe le hizo una pregunta un poco impertinente, And he asked him a question, que probablemente a muchos de nosotros no nos gustaría que se nos hiciese de esa forma, ¿no? and maybe not many of us would not like somebody to ask us Se that acercó y le dijo: way. oye,
¿entiendes lo que lees? Because he went on and said, do you understand what you're reading? Poco ofensivo esto, ¿no? Isn't this offensive? Pero mira, esta persona podía haberse sentido dolido. This person may have been hurt by Máxime question, cuanto él era una persona importante. especially because he Y was a an las personas important man. importantes, no sé si tú te habrás dado cuenta, no les gusta quedarse en ridículo. And I don't know if you know, but important people don't like No les gusta to be humbled. que quede de manifiesto que no saben They lo que están don't like leyendo. to reveal that they don't know something. Pero este hombre But this man tuvo en su corazón un punto de nobleza. was noble in his heart. Y él dijo, ¿cómo lo entenderé si no hay quien me lo explique? And he said, how can I understand it if nobody explains it to me? Él no quiso en ningún momento dar la impresión de que era lo que no era. He did not want to pretend he was somebody that he wasn't. No quiso darse aires. He did not want to fake it. Y esto dejó un camino abierto para que el Señor actuara en su vida. And that was an open way for the Lord to act on his behalf. Hay personas que no avanzan más en el Señor porque tienen un orgullo oculto, bien sea consciente o inconscientemente, que no les deja avanzar. Some people don't advance in the Lord because there's a pride that doesn't allow them to advance. ¿Cuántos en su lugar, en lugar del etíope, hubiesen contestado, pues claro que entiendo lo que leo, pero tú qué piensas que soy yo? Claro que lo entiendo. Many would have answered, of course I understand. Who do you think I am? Siempre dando esa apariencia, ¿verdad? Always giving a good appearance. Hay gente que consigue estatus, se colocan allí y es muy difícil que tú los bajes de allí. Some people gain a status and it's difficult to lower Y en them. el campo religioso, por definirlo de alguna manera, ocurre muy a menudo. And in the religious field it's the same. Son gente, como decía aquel cómico, que tocan de oído y no se dejan aconsejar. Ellos. People that play by ear and will not accept Y hay un piece of cierto, advice. a veces se da entre ellos un cierto éxito, entrecomillado siempre, que en lugar de ser una bendición, lo que hace es que los afirma más en su necedad. And they even receive something like a blessing that actually affirms them in their foolishness. Y no los mueves de allí. And you are not able to move them from Mira, there. ni el mismo Jesús los movió. And you see, not even Jesus was able to move them Les from dijo there. a sus discípulos, He said to the "Dejadles. disciples, let them be. son ciegos, guías de ciegos. They are Es una blind palabra men dura de guiding Jesús. blind men. Y esa palabra, dejadles, también And es that una let palabra them dura. be, that's so strong. Son ciegos, guías de ciegos. They're blind leading Pero blind amigo men. mío, ellos son los maestros de Israel. They're the teachers of Israel. Aquellos que oran en las esquinas, en las plazas, para que todo el mundo los vea orar. Those that go to the corners of the plaza so that Aquellos everyone que see diezman them. hasta la menta, el comino y el eneldo, pero se olvidan de lo principal, la misericordia, el amor. Ellos son los religiosos They tithe establecidos. absolutely everything, every detail, but they forget to have mercy Y towards Jesús conocía sus people. corazones And Jesus knew their y hearts. no peleó mucho con ellos. And they did not, Sencillamente dijo, dejadlos. he did not fight against them. He just said, Mira, si let them be. este etíope hubiese sido igual que ellos, If the Ethiopian had been the same as these others, el Espíritu Santo habría dicho, dejadle que se vaya. the Holy Spirit would have said, let him go away. No hay nada que hacer aquí. There's nothing we can do Pero here. había un punto de nobleza en este But hombre. this man was noble. No tenía ningún interés en aparentar lo que no era. He was not willing to Él pretend. dijo clara y abiertamente, ¿cómo voy a entender lo que estoy leyendo si alguien no me lo explica? He said, how is it possible for me to understand if nobody Y el Espíritu explains Santo it? le dijo a Felipe, sube aquí, que aquí tenemos campo, aquí tenemos un corazón con el cual podemos hacer algo. So the Holy Spirit said to Philip, go. There is El some- Señor nunca dejará en la oscuridad the Lord will never leave in darkness a un hombre o una mujer que de todo corazón busca la luz. a man ¿Ves or eso? woman that seeks the light with all their heart. Buscar la luz por encima de sobre todas las cosas. To seek the light, No buscar
un puesto en la iglesia, more than anything else. Not to seek ni un uh, reconocimiento en tu church, nación por not medio to de la seek televisión, being acknowledged or ni un recognized puesto in en la Ferede television porque eso or- da mucho pantallazo. No, buscar a Dios, No, just to seek God. aunque haya que perder todo eso que he mencionado y mucho más. Even though you may lose all what we have mentioned. Este era all el the corazón fame. del Well, eunuco. this was the heart of this Y eunuch. jamás, nunca Dios dejará sin luz a una persona que lo busque de esta forma. And Jesus will never Seguro leave in the darkness que any quede person that establecido. seeks the light. Let this be known. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesus said, I am the light of the El world. que me sigue He who follows me no andará en tinieblas, shall not sino walk que in tendrá darkness, la luz de la vida. but will have the light of Ahora, life. ¿cuántos hay que dan la apariencia de seguir a Jesús y están siguiendo otra cosa, toda una serie de intereses y toda una serie de metas propias? Now, many people make believe that they're following Jesus, but they're following their own interests. Esos no tendrán nunca la luz de la vida. Well, they won't have the life of life. Tendrán the aquello light que of buscan, life. probablemente lo They consigan. shall find what they are seeking, Es como probably. decía Jesús, ya tienen su recompensa. They have their reward, like Jesus said. Oran They en pray. las plazas para que la gente digan, fíjate qué personas tan santas. Y In the public, so everyone says, "Oh, what holy people y these con are." tan poco sentido del ridículo, And que look at están en las them. plazas orando a Dios. They don't mind being Pero in the public praying to Jesús God. dijo, vosotros no hagáis eso. But Jesus said, don't do Vosotros that. cuando oréis, He said, when you pray, entrad en vuestro cuarto, go inside your room, cerrad la puerta, close the door, donde no te vea nadie, where nobody donde no sees cojas you, fama, where donde there's no no te vea fame, nadie, y vuestro Padre que ve en lo secreto, and your tu Father Padre that te sees ve. you. Eso es más que suficiente. That is more than enough. Cuán íntegros tenemos que ser en este terreno. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará y además lo hará en público, cosa que tú no buscas, pero Él lo hará así. Ninguna persona que busque al Señor, el mismo Señor dijo, me buscaréis y me hallaréis Now, cuando Jesus me himself said, busquéis you will de todo vuestro seek me, corazón. and you will find me when you seek me with all your heart. Ha habido gente que ha pasado por la iglesia y me han dicho, Some people "Es have que come to church and said, yeah, but no encuentro nada. I can't find anything. Perdóname, me encuentro en una disyuntiva, no sé si creerte a ti que me dices que no encuentras nada o creerle al Señor que dice que tú le encontrarás si le buscas de todo corazón. Pero You see, when they say I can't find anything, it's funny because Jesus promised that when no you sé por qué me seek da Him with all que le voy a hacer his caso al your Señor. heart, you will find Claro Him. que So sí. ¿Cómo no vas a buscar al Señor si tú le buscas con todo tu corazón cuando Él te dice que si lo haces así, le encuentras? you will find Him because He said so. You will find Him when you seek Him with A all your veces la heart. gente, no te puedes imaginar la cantidad de intereses mezclados que llevan. But people come with a mixed interest. Creo que una vez os comenté, o quizá más de una ya, que un día se me presentó una persona, era la primera vez que venía a la iglesia, One day, this person came. It was the first time that he came to church, y me saludó después de la reunión y me dijo, pastor, yo soy maestro. and he said, "Pastor, I'm a teacher." Yo que siempre he tenido metido en la cabeza y en el corazón aquellas palabras de Jesús que decía, no busquéis que os llamen maestro, I've rabí, always rabí. remembered the words of Jesus, and he said, "Don't seek people. I mean, don't Porque want people to call you teacher, uno es vuestro maestro, because there's el one Cristo, teacher that is y Christ, todos vosotros sois hermanos. and all of the rest of you are brothers Ahora, yo también sé and que el sisters." Señor ha puesto en la iglesia maestros. Now I know that God has, Pero yo dudo Put mucho que un verdadero maestro teachers. del Señor venga el primer día y me diga, pastor, yo soy maestro. but when somebody comes and the first thing they say is, "Pastor, I'm a teacher," Le dije, ¿ves la silla amarilla que hay allí al fondo? and I say, "You see that chair over there? Pues aquella es la silla de los maestros. Siéntate allí y estate tranquilito allí. No se lo dije, I didn't tell him that. pues me quedé con las ganas. ¿Cuántas cosas, verdad? No tiene nada de malo, pero tú no te preocupes que si tú tienes You see, un don del Espíritu Santo Let me tell you, if you have a gift of the Holy Spirit, like being a teacher, y si yo soy sensible al Espíritu And Santo, if yo I me am daré sensitive pronto to the cuenta Holy de que tú Spirit, tienes un don. I will recognize your gift. Y si yo no soy sensible al Espíritu Santo y tú tienes un don, cuanto antes te vayas de aquí mejor. And if I'm not sensitive to the Holy Spirit, you should Porque leave this place El immediately. Espíritu no puede equivocarse. Because the Holy Spirit cannot be mistaken. Este hombre tenía ese punto de nobleza. ¿Cómo? So this man here was noble.
¿Cómo lo entenderé si no hay quien me lo explica? Pero mira, el Espíritu Santo sabía dónde estaba este hombre. But the Holy Spirit knew where the man Era un hombre que was. iba en su carroza por el desierto sentado, He was podía on pasar his chariot, desapercibido a mucha gente, pero no pasó desapercibido al Espíritu Santo. but the Holy Spirit knew exactly where he was. El Espíritu Santo sabía dónde estaba este hombre y sabía cómo era su corazón The Holy Spirit knew what his heart was like. y envió a Felipe. So the Holy Spirit sent Philip. El segundo personaje es el Espíritu Santo, aquí en este relato. Now, in this story, the second person is the Espíritu Holy Santo. Spirit. El Espíritu Santo sabe dónde están los suyos. The Holy Spirit knows where his people are. Saben dónde están los hombres que tienen un corazón para Dios. He knows where the people that have a heart for Sabe God dónde are. están los hombres que aunque en cierta medida sean ciegos, pero desean a Dios con todo su He corazón. knows where the people, even they might be blind, but they're seeking God. Mira, He knows where they are. En este caso, And in this case, envió a Felipe he sent Philip para instruirle. to teach him. En otros casos, In Dios lo ha hecho different cases, God does it de otra manera. in a different way. De una forma u otra, el Espíritu Santo nunca dejará tirada a una persona que busca la luz con todo su I'm corazón. telling you, Sin la presencia del Espíritu Santo, without the presence of the Holy Spirit, nada tiene sentido. nothing has meaning. Porque su presencia precisamente es lo que hace la gran diferencia en la iglesia. Because his presence is what makes the difference in the church. Yo vengo a la iglesia y en el I tiempo come to church. de adoración And in the time of siento worship, tal presencia del Espíritu de Dios. I feel such presence of the Holy Y Spirit. yo digo, seguramente, Señor, tú estás influenciando de la misma forma a todos los hermanos que están And I reunidos. believe the Holy Spirit is doing the same with all of you. Por medio de esa presencia sobre nosotros, nos enseña cosas que no podemos aprenderlas de otra manera. Es algo misterioso. And through his presence, he teaches us things that we would never learn in any other way. Pero si su presencia faltase, nada tendría sentido. But if his presence was not there, nothing would be, there would be no meaning. El tercer personaje aquí es Felipe. The third person here is Philip. Este es el instrumento humano. This is the human instrument. La fuerza, el poder es del Espíritu Santo, pero él utiliza instrumentos humanos. The strength and the power comes from the Holy Spirit, but the Holy Spirit uses humans. Y aquí el tercer personaje And en the third acción character here, the third en este person, pasaje es Felipe. is Philip. Felipe era uno de los, no recuerdo cuántos, los que escogieron para servir a las mesas. No sé si eran 6 u 8, no recuerdo bien. Philip was one O siete, no of the recuerdo. group of people that they Vosotros chose sabéis to que serve the tables. se quejaban de que Remember that the apostles or disciples were al complaining servicio de las mesas los griegos eran desatendidos y había que solucionar aquello. because when they were serving the tables, the Greeks were not being attended well. Los and- discípulos dijeron, nosotros no podemos dedicarnos a esas And the cosas. disciples said, well, we cannot deal Nosotros with debemos this. dedicarnos We need to deal, al ministerio de or la we need palabra. to dedicate our life to the a ministry la of oración. teaching the word and prayer. Esto hoy ha cambiado un poco, This has changed porque veo a nowadays, muchos ministros because I see many y algunos de ellos ministers, que se llaman a sí mismos apóstoles, and some of them are even call themselves que apostles, se dedican mucho a servir a las mesas. ¿Tú me entiendes? that dedicate their lives to serve the tables, you understand? ¿Está mal servir a las mesas? Now, is it bad to serve the tables? ¿Está mal atender a las personas en lo social, Is it bad repartirles comida, to darles de comer? care for the people in No. a social way, like giving them Eso food? no está and- mal, eso puede ser siempre That is not bad. un brazo de la iglesia. That can always be an arm of the church. Pablo dice, Paul nos says- dijeron que nos ocupásemos de los pobres, lo cual he procurado con diligencia hacer. Bien, We were told to take care of the poor, and I've tried to do this diligently. pero esto es un brazo de la iglesia, no es el corazón de la But this is iglesia. an arm of the church, it's not the heart Yo of the pienso que church. cuando una iglesia se dedica a eso y solo a eso y ha perdido todo lo demás, ha perdido el norte, ha perdido a Dios, ha perdido el Espíritu Santo, lo ha perdido todo y quiere mantener su lugar en la sociedad haciendo estas cosas. I believe that when the churches only have the social part and nothing
nothing else, they have lost it. Y- Because they want to have a place in society. Y de hecho lo consiguen. And they even gain Porque a yo place veo in noticias society. en actualidad evangélica, protestante, You digital, see the donde newspapers, una iglesia de tal o tal oh, ciudad this church and ha this other sido church reconocida o premiada por el alcalde por su servicio social. have received a prize or have been rewarded or because of Bueno. their social work. Eso está bien, Okay, pero that may be good. ¿tiene la iglesia apóstoles que se dedican al ministerio de la palabra y a la oración, que es lo principal, además de eso? But does the church have apostles that are dedicated to the preaching of the word and to the prayer? Los apóstoles Because that's the dijeron, most important thing. nuestra labor es esta. So the apostles said, De manera our que job is this. Elegid, creo que eran 7, no sé por qué me perdí, 7 hombres So choose llenos 7 del Espíritu men Santo. full of the Holy Spirit. Fíjate que hasta para atender esta parte del ministerio de la iglesia los querían llenos del Espíritu Santo. And see, even to do this thing about serving the tables, they had to be filled with the Holy Dice, Spirit. pues esto es una labor que lo puede hacer And you say, cualquiera. but anybody could do that. Tú colocas allí a uno que eche los sacos de arroz aquí, los de azúcar allá, la leche y luego los reparte. No. No. They said, no, not La Biblia anybody. dice llenos The Bible says filled del Espíritu with the Santo. Holy Spirit. Porque no hay labor de la iglesia que no deba ser hecha en el poder del Espíritu Santo. Because there's not a work in the church that shouldn't be done with the Holy Dice, Spirit. mira, tú Filled with the Holy coloca a Spirit. este hermano que ha venido a la iglesia, que tiene una carrera de ciencias económicas, que lleve todo este tema de la cosa social, incluso podía llevar el asunto de la economía de la iglesia, porque tiene una carrera de For ciencias example, there you have económicas. somebody in church that has a career in economics, and you say, well, let's put him in charge of the economics of the church. ¿Tú te acuerdas de aquel juego de la consola que había? Me parece que era Sony, que hacía así con el dedo. Cuando cometías error te hacía así, y te sentábamos mal. No, señor. No. No es suficiente que esta persona tenga una carrera de It is ciencias not enough for económicas the man to para tener have un cargo en la a iglesia. degree or a career or degree in economics. Puede ser buena cosa si eres lleno del It could Espíritu be Santo. good if he is filled with the Holy Si Spirit. no, mientras tanto, Otherwise, que tenemos meanwhile, confianza en que llegues a serlo, And we want him to be filled with the Holy mientras tanto te Spirit. sientas allí en la But silla meanwhile, you may sit down. amarilla. 7 hombres llenos del Espíritu Santo. 7 men Todos filled with the Holy Spirit. los 7 que escogieron eran griegos. Fíjate, para que no se quejasen los And the griegos. 7 were Son Greek. todos Now vuestros. the Greek could not complain. Uno de ellos fue Felipe. One was Philip. Lo cogieron para una labor social. They chose him for social work. Pero él estaba lleno del But Espíritu Philip was Santo. filled with the Holy Lleno del Spirit. Espíritu Santo. Filled with God. Lleno del Espíritu Santo. Como decíamos el otro día, un hombre lleno del Espíritu Santo no se puede esconder. A man filled with the Holy Spirit cannot hide. Es como tratar de esconder un elefante, no se puede. It's like you try to hide an elephant and Y you fue lo que cannot. pasó con Felipe. Él fue fiel en lo que le encargaron, pero no sé de qué manera de pronto Felipe se vio embarcado en una gran campaña en Samaria. And this man, Philip, I don't know how, all of a sudden we find him in a great revival campaign in Samaria. En este mismo capítulo 8, en la página de atrás, se nos dan detalles de lo que allí estaba ocurriendo. Previously in chapter 8, we read what was happening. De todos los que fueron, dice el versículo 4 del capítulo 8, todos Verse los que fueron 4. esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, nos cuenta aquí luego la historia de este hombre. Y al final del versículo 13 dice que Felipe, Verse 13. este Simón, el mago, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Dice que los mismos apóstoles de Jerusalén se enteraron de lo que estaba pasando en Samaria y mandaron allí a Pedro y a Juan. Debía de ser esa una campaña potentísima para que bajasen Pedro y Juan a ver qué ocurría por allí. Dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Felipe estaba en medio de una campaña tremenda.
A cualquiera de nosotros, sobre todo yo creo que a los pastores, yo creo que no hay un pastor que no le guste que en su iglesia haya milagros, que se levanten los paralíticos, que Philip was in the midst of an los sordos amazing oigan. campaign, ¿A and quién no any le gusta pastor eso? would love to see signs and miracles Porque among his congregation. se tiene la idea muy generalizada de que eso es lo que verdaderamente le da caché a la iglesia. Because we believe that this is what gives importance to the church. Eso es algo que sucedía en la iglesia primitiva por el poder del Espíritu Santo. Now, this is something that happened in the primitive church by Y the esto power of the es Holy algo que Spirit. sucede en la iglesia de ahora por el poder del Espíritu And this Santo. is something that happens now by the power Y of si the en la Holy iglesia Spirit. ahora no sucede, probablemente sea porque hemos perdido el poder del And if Espíritu it doesn't Santo. happen now, it's because we have lost the power Pero of the la Holy iglesia que Spirit. busca a Dios, la iglesia que busca a su But the Espíritu, church that se seeks encuentra de nuevo God, that seeks the Holy con estos Spirit, milagros, we find these miracles contra viento y marea, against contra toda anything. persona, incluso cristianos que dicen, sí, sí, bendito sea el nombre del Señor, sí. Me buscaréis y me hallaréis You cuando will me busquéis con seek todo me and vuestro you will corazón. find me when you seek me with Y all your encontramos heart. en nuestro Señor sanidad And we también. find healing. Él contó su caso, el caso de su hijo. We talked about his Parece que story el diablo and- quiere entretenerse con esta familia, pero creo que a estas alturas se habrá dado cuenta ya de que tiene un muro en esta Amén. familia. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, pero mira, eso está bien, eso lo buscamos, eso lo queremos. seek Todo lo que the sea Lord. de Dios, lo We queremos. want everything that is of God, we Pero want it. yo creo que hay gente que busca esto. No sé si estoy hablando más de la cuenta. A veces me da la sensación de que falta corazón en algunas cuestiones. Y se busca esto porque si esto se da en la iglesia, oye, la iglesia enseguida va a ser conocida, vamos Sometimes a I tener think that más membresía, esto va a ser... we may tend to seek miracles and wonders because if we do so, our church will grow in importance. Eso no está bien, And this is not good. eso no está bien. Not También en good. este asunto tenemos que hacer las cosas como Jesús decía, We have metiéndonos to en do nuestro even cuarto, this. cerrando la puerta y allí donde nadie nos ve. Close the door where Señor, nobody sees you. Sana a esta persona en el nombre de Or Jesús heal this person in the name of Jesus. y que no se entere nadie. Don't let anybody ¿No know. ves que Jesús hacía lo mismo? Le you know that decía, Jesus did the- a aquellos did a the los que same? sanaba decía, no se lo digas a nadie. When he healed people, he said, don't tell Él anybody. no tenía ninguna intención de promocionarse a sí mismo. He was never trying to promote Ya el Espíritu himself. Santo se encarga de promocionar a los suyos, pero nosotros no, nosotros nos metemos en nuestro cuarto We donde nadie don't nos have ve to y promote desde ese ourselves. The Holy espíritu Spirit will do realizamos it. la labor. Es como With tiene que that ser. spirit of being hidden in your room, that's how we should do things. En la Edad Media las iglesias o las catedrales eran más o menos importantes en todo el mundo. In the Middle Ages, the churches or cathedrals were more or less important throughout the world, En función de las reliquias que tenía esa iglesia. depending on the relics that it had. Eso se consideraba mucho entonces. That Había- was very well había una considered ceguera back then. They were so inmensa. blind. They were immensely bueno. blind. Había en la Catedral de Colonia, que yo creo haber leído en una biografía, pues allí tenían una serie de reliquias que le daba un caché a aquella catedral. Colonia, su catedral, aquello es el no va más. And this cathedral had Tenían- these relics that it was one of the Tenían best unos cuantos cathedrals. trozos They had some de pieces madera de la cruz de Cristo. of wood of the cross of Jesus. Tenían un trozo de la zarza ardiente de Moisés. They had a piece of the burning bush of Tendría- Moses. Tenían en un tarrito un poco de leche de la Virgen María. They had in a jar a little bit of milk of Virgin Mary. Tenían un poco de pelo de San Pedro. They had some hair of Saint Claro, así me Peter. explico yo ahora por qué San Pedro lo pintan siempre calvo. Tenían el pelo allí en la catedral de... And then they always paint him bald because they had his hair. Toda una serie, una colección de reliquias que aquello la gente lo consideraba, lo estimaba. Aquella catedral era famosa y muchos peregrinos And acudían they allí had all por these las relics, reliquias. and people would go there because of what they had in that cathedral. No es correcto It is not correct tratar de hacer que la gente venga a la iglesia presentando, yo no llamaría reliquias a las sanidades del Señor, pero yo quiero decir, no deberíamos hacer uso de ello en ese espíritu de las reliquias. I just say that we should not use the miracles of God in the spirit of using them Pero as relics that people would nosotros come.
Seguiremos because of that. predicando sobre sanidad divina. But we will continue preaching Lo about hemos visto healing tantas veces en medio and- nuestro and- sobre and liberación de miracles. demonios y tantas otras cosas. Lo hemos visto en medio nuestro. freeing demons, people Esta- from demons. Esto es lo que Felipe estaba haciendo en Samaria. And this is what Jesus was doing in Samaria. Estaba en medio de una gran campaña. He was in the middle of a great campaign. Pero mira, dice en este capítulo 8 que estamos leyendo que el Espíritu Santo, que dice que un ángel del Señor, bueno, le habló a Felipe y le dijo: ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Lo manda al desierto. And then Philip is sent by the Holy Spirit to the desert. ¿Cómo reaccionarías tú How would you si eres el pastor de una iglesia react? y después de tantos años de If you're the luchar y pastor of this bregar y church, orar y pedir al Señor, And de after pronto so estás many teniendo ahí un years avivamiento? of praying, you all of a sudden you have a revival among you. Y el Espíritu Santo viene y te dice: deja todo esto quieto y ve al desierto. Al desierto. And the Holy Spirit says, leave this behind, go to No the te desert, manda to al the Espolón ni wilderness. te manda a la Gran Vía de Madrid, te manda al desierto. He doesn't send you to a nice place, he sends you to the Entra en tu desert. cuarto y cerrada la puerta donde nadie te ve, solo tu padre. You Ve go al to your desierto. room, you close your door where nobody sees you, go to the desert. ¿Qué hizo Felipe? Obedeció. What does Philip No do? dijo: pero Señor, mira lo que tenemos He aquí. obeyed. Fíjate lo que se está realizando, es tu obra poderosa. He didn't say, but look what's going on here. ¿Qué It's va your a pasar powerful si yo work. abandono esto? What will happen to these people if I go away No now? puso ninguna pega al He respecto. did not protest. Sencillamente lo dejó He left. y se fue como se le había ordenado, And, camino del and he desierto. went to the desert. Este Felipe era un hombre a disposición del Espíritu Santo. This Philip was in the hands of the Holy Spirit, Este Felipe era un hombre willing to go wherever he went. libre. He was led. para el Señor. He was free for the Lord. ¿Sabes que hace 16 o 17 años, cuando arreglamos todo el papeleo de la iglesia ante el Ministerio de Justicia, 16 or 17 years ago, when we fixed all the papers with the church papers, hablamos con personal de Ferede por teléfono, I spoke to people from Ferede on nos the phone, enviaron varios modelos de estatuto de iglesia para que, and they sent us cogiésemos uno some u otro. models of church por cierto, vaya statues. por delante que nunca hemos pasado a pertenecer a Ferede, pero ellos And se by the way, portaron bien con we don't nosotros. belong to that organization, but Y- they were very nice with us. Había una hoja de las que nos enviaron donde se nos daban varias opciones. Podíamos pertenecer a varias denominaciones, algunas muy potentes. And we were given several options, and we could belong to different denominations. Podíamos inscribirnos bajo los bautistas o bajo los metodistas We could be under the Methodists, under the o bajo Baptists, las asambleas de hermanos o bajo Or las asambleas de Dios. Assemblies of God, Assemblies of Brothers. Muchas opciones. Pero había otra al final que decía Iglesia Independiente Libre. And there was another one that said Independent Free Church. Y dijimos, esto es lo que vamos a hacer. And we said, this is what we will be. Una iglesia libre, We will be a free church. independiente. Independent. Y así presentamos la documentación, And that's how we presented the documents. y así se llevó al notario, y así se arregló todo. And that's how we went to. Ellos nos lo enviaron todo aceptado, con un número de asociación confesional y todo en orden. Bien. Ahora, alguno puede pensar, no os adheristeis a ninguna denominación grande And some de people may say, renombre. but Eso you hubiese sido bueno. didn't get under a denomination. That would have been so good for you. Bueno, es muy relativo eso. Well, that is relative. Conozco la historia de un pastor que vino de misionero a Burgos por el año 1970 I know the story of a pastor. He came to Burgos in the 70s. y él pertenecía a la comunidad bautista And he was en Estados Baptist. Unidos. He was American. Me parece que ellos eran de Illinois. Y
uno de sus hijos, And one of his sons, un poco guerrero, un poco inquieto, en lugar de ir a estudiar al Instituto Bíblico Moody, se fue a las asambleas de Dios, que no recuerdo ahora en qué lugar está, instead of going to Moody Bible Institute, went to Assemblies of God Estados Unidos. Institute. There's a- donde está el Homer guardando la central nuclear. En Springfield, a las asambleas de Dios a Springfield. Y estudió, y vino el hombre pues lleno del Espíritu Santo, And de this, Springfield. this young man came filled with the Holy Spirit. Y su padre era bautista. And his father was Baptist. No sé de qué forma y manera la misión que lo mantenía se enteró de que su hijo andaba enredado por ahí en cosas del Espíritu Santo. Now, the mission found out that the son was filled with the Holy Spirit. Y le dijeron, And they told him, o arreglas eso en la familia o te vamos a cortar el suministro. you either fix this or you will not receive our support anymore. Y este hombre muy humildemente dijo, And the man very humbly said, ya podéis ir cortándome el suministro, you can cut your supply, porque yo no voy a reprender esto. your provision, because I will not rebuke this. Felipe era un hombre libre para el Espíritu Santo. Philip was a man free for the Holy Spirit. No vale que venga alguien por encima de ti, que hay muchos que pretenden venir por encima de ti. Y decir, tú no puedes abandonar esto, Felipe. Esto es una gran campaña, la salvación de muchas almas, la sanación de mucha gente depende de esto. Tú no puedes moverte de aquí. Imagine if Philip thought that he could not move from Samaria because look what the Lord was doing there. Esto puede ocurrir con las denominaciones. This could happen with No denominations. necesariamente, pero puede Not necessarily, ocurrir. but it Pero may mira, happen. Felipe iba de por libre. But Philip was Entre a otras free cosas, porque man. entonces no había estas historias. Y era un hombre siempre disponible para el Espíritu Santo, And he was always free for the Holy Spirit. libre para el Señor. He was available for the Libre Holy para el Spirit. Señor. Free and available. Porque estaba a disposición del Espíritu Santo. Because he was available to the Holy Spirit. El eunuco fue salvo. Because of that, the eunuch was El etíope. saved, the Ethiopian, Y fue bautizado en agua. and he was baptized Y in dice al water. final que siguió gozoso su camino, lo cual indica que ese gozo me da miga de que pudo incluso recibir el Espíritu Santo. And then we read that he went on with joy. So I think that he received the Holy Spirit Todo eso too. fue gracias a que Felipe no se agarró a su gran campaña, sino que era un hombre libre y a disposición del Espíritu Santo. ¿Ves? And this is thanks to Philip's being available to the Se Holy nos dice en Spirit. el Evangelio que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por Samaria a qué? A encontrarme con una mujer samaritana allí junto al pozo de Jacob. Like Jesus, when he went to Samaria to meet this woman. Pero déjate de mujer samaritana, pero tú sabes las multitudes que te siguen, tú sabes lo que acarreas, tú sabes lo que puedes hacer y conseguir, y te pierdes el tiempo y te ocupas de aquí de una mujer que además es samaritana. And people could have said, but what are you doing there with all the crowds of people that are going No sé por after qué me you da and you waste que your Jesús- time on that woman? Jesús era otro hombre a disposición del Espíritu Santo. But Jesus was another man available to the ¿Ves? Holy Spirit. ¿Ves? Una persona es importante. One person Una is persona important. es importante. One person is important. A veces hay personas, como es el caso de la hermana en esta mañana, que llega por primera vez a una iglesia y no les hace caso nadie. Sometimes a person comes to a church and nobody pays attention Es to una them. iglesia grande. A big church, Es una iglesia que recoge muchos diezmos a church Y- that gathers many y más tithes marcha a paso de locomotora. and ¿Qué takes importa great si viene una steps. hermana nueva So o who no? cares if a new sister Sí importa. comes? But it does El matter. Espíritu Santo dice, páralo todo y atiende a esta The persona. Holy Spirit says stop and pay attention to Mira, this eso woman. es, como se suele decir, la prueba del algodón. And this is the proof, we can say. La persona que está dispuesta a hacer eso The person that is willing to do that es una persona que está disponible para el Espíritu is a Santo person that is willing for the Holy Spirit, y libre para Cristo. available for the Holy Spirit and free for Christ.
Este etíope tenía una necesidad. Now, this Ethiopian had a need, Y el Señor, el Espíritu Santo lo sabía, que el etíope tenía una necesidad. and the Lord knew that the Holy Era Spirit had a need. Un buscador noble. He was a noble Y seeker, Felipe cubrió la necesidad de este etíope. and Philip Pero, covered mira, the need of this man. El Espíritu Santo también tenía una necesidad. But the Holy Spirit Tú also dices, had a need. vaya, esto suena como un poco blasfemo. And you may say, this is El blasphemy, what Espíritu you're Santo saying. también tenía una The Holy necesidad. Spirit had Tenía a need. necesidad de un hombre como Felipe, He was needing a man like Philip, que estuviese dispuesto a soltar lo que tuviese entre manos para ir a atender a una persona. a man willing to let go of what was going on in his life and go to this person. Y Felipe cubrió tanto la necesidad del etíope como la necesidad del Espíritu Santo. And Philip fed the need of the Ethiopian and also of the Holy Spirit. Ahora mira, el punto central aquí es esta pregunta que le hace And the center question el etíope a Felipe. Es el versículo 36 del capítulo 8, dice que yendo por el camino, verse llegaron a 36. cierta agua. Hemos leído que Felipe, empezando por el lugar de Verse 36. Isaías donde estaba leyendo, empezando por ahí, le predicó el Evangelio de Jesús. First we read that Philip preached the gospel of Jesus. Y parte del Evangelio de Jesús, pues es esto, y se lo debió predicar también, And he que, must have mentioned baptism, which is a part of the gospel. que Jesús había dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo. He must have mentioned, he who believes, be baptized. Con toda seguridad le había predicado esto también, porque cuando vio For agua, sure he had el preached this. etíope dijo, oye, aquí hay agua. Because when they saw the water, the Ethiopian said, hey, there's water Le había here. informado bien de todo el Evangelio. So he had been informed of the Y le gospel. pregunta el etíope a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? And he asks, what is to hinder my being baptized? Si hay alguna cosa que impida que yo sea bautizado, por favor, dímelo. If there's something that is hindering me from being baptized, tell me. ¿A ti te han dicho alguna vez Have you ever been told que hay cosas en tu vida that there are things in your life que impiden que tú seas bautizado? that hinder you from being baptized? Yo sé de gente que I know les people han that have been told, obligado, si es que a eso se puede obligar, porque son ataduras tan fuertes que no se solucionan obligando a una persona. Pero hay gente que se les ha obligado a dejar de fumar antes de ser bautizado. some people have been made to stop smoking before you are baptized. Buena cosa será dejar de fumar, It aunque is solamente good sea to por stop tu salud smoking for y your por romper health una atadura del diablo and sobre ti. because it's a tie of the devil. Pero por esa regla de tres But if we sacaríamos tantas cosas do y that, según every person, según la forma de entender de cada uno, pues unos sacaría más y otros menos. Tienes que dejar de llevar pantalones you have to y stop ponerte falda. wearing pants. Tienes que you have to dejar wear de depilarte skirt. You have to stop shaving your legs hasta que vayas como una hiena. Tienes que dejar de comer morcilla. You have Eso to en stop Burgos eating es un goat problema sausage. serio. Por ejemplo, la morcilla de León, yo soy de allí y no puedo ni verla, pero que te prohíban comer morcilla en Burgos, esto son palabras mayores. Y cosas así. Y tantas cosas. Ahora probablemente en tu imaginación estén cosas que Now, a there ti might te han be dicho. things that you have been, you've been told. Mira, Now look, el etíope le pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide the que Ethiopian yo says, sea there's bautizado? water. What's hindering me Y mira, from being baptized? Felipe no vio absolutamente ningún And impedimento. Philip didn't see Ninguno. any Ninguno. hindrance. Y lo vio todo a favor. He saw everything in his favor. Él le contestó, si crees He de said, todo corazón, if you believe with all your heart, bien puedes. you may. Si una persona cree, como contestó, creo en Jesucristo, If a creo que person Jesucristo believes es el Hijo de Dios. that Jesus Christ is, Si tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, if you believe with all your heart that Jesus Christ is the Son of God, y Dios sabe eso, and God knows, nadie en la tierra tiene derecho a ponerte una pega y decir, es que tienes además que. nobody can say, but you also have to stop No, Señor, doing this. no, Señor.
They Aquel can't stop you. que cree en Jesucristo He who believes in Jesus tiene un Christ, camino expedito, libre a la presencia del Padre has para vivir allí siempre. a free path to the Father. Y todas aquellas cosas que aún porque estamos en la carne, aún están un poco agarradas, And el Espíritu things- Santo las pulirá. Things that have to be fixed, the Holy Spirit will fix. Porque sabes algo, solamente el Espíritu Santo tiene el poder de arrancar de nuestra vida las cosas que están mal. Because only the Holy Spirit has the power to fix what is Porque nosotros wrong in our podemos simular lives. en lo externo que ya lo hemos vencido, pero nuestro corazón está todavía allí. Pero no queremos que nadie lo sepa. Because we can pretend that Pero- we have overcome a pero el vice, Espíritu for example, Santo but, lo but arranca del corazón. it's the Holy Spirit that removes the Dale longing in tiempo, our déjalo. heart. So give the Holy Pero Spirit todo lo que time. a ti se te pide para que puedas ser bautizado es que creas en Jesucristo como el Hijo de Dios de todo tu corazón. But the only requisite that we can demand of you is that you believe in Jesus with all your heart. La respuesta de Felipe fue esta precisamente: si crees de todo corazón, bien puedes. And the answer that Philip said was, if you believe with all your heart, you Bien may. puedes. ¿Ves esa expresión? No, bueno, en fin, a medias. No, bien puedes, sin ningún problema. Y respondiendo, el etíope dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Mandó parar el carro. And he ordered the chariot to be stopped. Felipe mandó parar el carro. Philip ordered the chariot to be stopped. ¿Cuántos en su lugar hubiesen arreado al caballo en lugar de parar el carro? Many would have kept going on Porque según ellos no cubrimos bien el expediente because we're not todavía. good enough yet. We're not prepared. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Ordered the Felipe chariot to be stopped, y el eunuco, los dos. and both Philip and the eunuch went down into the water, Y le bautizó. and Philip baptized him. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe a otro lugar, a otra empresa, a otra cosa, porque Felipe era un hombre libre para el Señor. And then the Holy Spirit took him to a different place because Philip was a free man. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mira, es curioso que la historia de este etíope It's funny that the story of this Ethiopian esté escrita en el libro de Dios is written in the book of God, y ocupe allí un and en fin, it's a long story. tramo importante, There's a full chapter unos on cuantos him, versículos. ¿Por a qué? half chapter. Why? ¿Por qué metió el Espíritu Santo la historia de este etíope en su libro? Why did God include this story in Para his que book? fuese conocida por siglos, That como it llevamos may- ya 2000 y pico años. That de it be historia. known for centuries, more than 2,000 years have passed. Para que todo el mundo supiese That de ahí en adelante everyone would know from then on que todo hombre, por ciego que esté, that every man, as blind as Si he es is, noble if you are y noble busca a Dios con todo and su you seek corazón, God with all your heart, el Señor lo traerá a la luz. the Lord will bring light to his Sin life. lugar a dudas. For sure. Es una buena historia. This is a good story. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Así vamos a aprovechar para tener un poquito más de tiempo, ir organizándonos. Sabemos que el significado del bautismo, sois todos de la palabra, lo conocéis. We all know the significance of baptism. El bautismo significa sepultura, It muerte a la means vida vieja y burial, death to resurrección the old life, a una vida and nueva. resurrection to the new life. Es algo que ya ha ocurrido en la vida It del is que cree. something that has already happened Pero in esto the es life una that who believes. manifestación externa, una manifestación pública, It's an una fe external pública de lo que ha manifestation. ocurrido en tu interior. It's a public manifestation of something that has happened inside. Cuando bautizamos el año pasado a Ethan y a Isaacar, y estaba también Florence, creo, me estaba acordando que me metí al río con una camiseta negra. I remember last Y, time we had baptisms, I went into the river with a black y hoy me he traído shirt. una blanca. And today I brought a white Y shirt. digo, bueno, pues es que la negra no está mal porque estamos en un funeral. And the black one is not bad because we were in a funeral. Pero claro, la blanca también la necesito porque estamos en una resurrección. But I need the white one because we are in a resurrection. Y pues es que si me pongo la negra,
y lo meto al río. Mientras me cambio y me pongo la blanca, a lo mejor me tengo que volver a poner la negra porque se me ha ahogado. Yo creo que me voy a poner la negra, no, la blanca de entrada. I'm going to wear the Bueno. white shirt. Es una broma, bendito sea el nombre del Señor. Es un día para gozarnos. Ya This sabéis, is la a day to Escritura rejoice. dice, gozaos con los que se gozan. Nos The hemos Bible venido says, gozando ya rejoice toda la semana, ¿verdad? Que For sí, those who acordándonos, rejoice, sí. and we have been doing that throughout the Sobre week. todo por ella, por la hermana que llegó aquí no hace mucho tiempo. Y es una hermana que a mí me ayuda en la predicación porque ella lo absorbe todo y hay en su cara una sonrisa y unos ojos, lo absorbe. ¿Tú sabes lo malo que es que te pongan el freno cuando tú estás predicando? Tú lo notas. La congregación te ha And I puesto love el my sister freno. because she helps me when Y I la preach. cosa I see vuelve a her ti. face and she helps Y me. te cuesta. No It's sé por hard when qué. people No están admitiendo lo que dices, te don't están admit echando what el you're freno preaching. y a ti te está costando. Pero cuando tú ves los rostros, When I see the te happy vienes arriba faces. porque se lo están llevando todo. Y ella es un ejemplo en eso. Así que bueno, nos gozamos con ella en este día. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar Let's stand y up. ahora Rebeca da algún detalle sobre el asunto. Muy bien. Gracias te damos, Señor, por este día nuevo. Contigo todos los días son nuevos, todos los días son distintos. Gracias, Señor, por tu paz, por tu seguridad. Bendito seas, sí, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo produce en nosotros el creer y esto trae sobre nuestras vidas estabilidad. Bendito seas, sí, Señor. Te damos las gracias en esta mañana por esta hermana que no pudo hacerlo en su día cuando quiso y ahora tiene la oportunidad de dar este paso y este testimonio público de que ella ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios con todo su corazón. Nos gozamos en eso, te damos las gracias por ello, Padre. Gracias por esa acción del Espíritu Santo sobre su vida. Gracias por la acción de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas en esta mañana y todos los días. Bendito seas. A ti sea la gloria por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, pues, ¿para alguna cosa que anunciar? ¿Sí?